Mi nombre es Bill, y en 2016, estaba de visita en el estado de Nueva York, cerca de Downsville, para ver a mi hermano. Mi hermano posee una pequeña casa y un granero en la zona, y solíamos ir allí para pasar tiempo juntos y disfrutar del campo. Era finales de otoño, y los árboles ya habían perdido la mayoría de sus hojas, creando un paisaje de tonos naranja y marrón. Un día, decidí hacer una caminata por un sendero estrecho cercano a la propiedad de mi hermano. El sendero se adentraba en un área muy rural, conectando de vez en cuando con propiedades dispersas. Mientras caminaba, me sorprendió encontrar una bolsa de lona en medio del bosque. La bolsa parecía relativamente nueva y no tenía el aspecto de haber estado allí mucho tiempo. Sin embargo, había un olor nauseabundo que emanaba de ella, como si algo estuviera en proceso de descomposición en su interior. Me invadió una sensación de inquietud, pero sabía que tenía que abrir la bolsa para averiguar qué había dentro, ya que podría ser algo importante. Me armé de valor para abrir el zipper, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché pasos aproximándose desde fuera del sendero y una voz que decía: «Esa es mía, por favor, no la toques». Un hombre grande, con una chaqueta sucia y jeans, apareció rápidamente desde el bosque y agarró la bolsa del suelo. Nos miramos brevemente. Le expliqué que pensaba que la bolsa había sido olvidada por alguien y él me respondió que estaba guardando la caza de su última cacería en la bolsa. Aunque no soy cazador, sé que normalmente se utiliza un enfriador para almacenar la carne fresca, no una bolsa de lona. Además, el mal olor no era típico de la carne recién cazada, los cadáveres solo comienzan a oler después de varios días, no inmediatamente después de la muerte. Me disculpé y seguí mi camino por el sendero, acelerando el paso. Es probable que el hombre haya notado mi nerviosismo porque escuché cómo la bolsa se dejaba caer en el suelo mientras me alejaba. Miré hacia atrás, pero el hombre ya no estaba allí. Mientras avanzaba, traté de llamar a mi hermano para pedir un rescate de emergencia, pero no tenía señal en el bosque. Solo podía seguir adelante, intentando evitar cruzarme de nuevo con aquel hombre. Sin embargo, escuchaba hojas crujir detrás de mí, y cada vez que miraba hacia atrás, el sendero parecía despejado, pero la sensación de ser seguido se volvía más intensa. Eventualmente, mi temor se materializó cuando vi al hombre siguiéndome a lo lejos, escondiéndose detrás de un árbol y moviéndose de manera furtiva. Sin pensarlo, empecé a correr tan rápido como pude por el sendero. Sabía que estaba siendo seguido, aunque no me atrevía a mirar atrás, ya que podía oír las hojas crujir cerca de mí. Llegué a una propiedad abandonada con césped crecido y, exhausto, intenté entrar a la vieja casa por la puerta trasera. Me escondí debajo de una cama en la primera habitación que encontré, y escuché cómo la puerta trasera se abría de nuevo, seguida de pasos pesados que se movían apresuradamente. Los pasos se movían de habitación en habitación, y podía escuchar la respiración pesada del hombre, que también estaba cansado. Finalmente, los pasos entraron en la habitación donde me escondía y salieron rápidamente. No miró debajo de la cama. La puerta trasera se abrió y se cerró con un portazo. Permanecí escondido debajo de la cama durante otra media hora, esperando a que se hiciera oscuro y sintiendo que no había riesgo inmediato. Cuando finalmente decidí que era seguro salir, me dirigí a un sendero de tierra que probablemente había sido un antiguo camino de entrada y que me llevó a una carretera. Desde allí, logré hacer autostop con un coche que me llevó de vuelta a la casa de mi hermano. Al llegar, llamé a la policía local para informar sobre mi encuentro. La gravedad del caso llevó a la policía a visitar la propiedad y a obtener una descripción detallada del hombre y de lo que había sucedido. Aunque nunca se confirmó qué había en esa bolsa, el mal olor ya era una pista suficiente, y el hecho de que el hombre persiguiera tan insistentemente muestra que estaba ocultando algo que no quería que nadie viera, probablemente un cuerpo. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. En 2014, mi esposa y yo decidimos pasar un fin de semana en la isla de Vancouver. Habíamos acampado allí muchas veces antes, así que estábamos bastante acostumbrados a la isla y a la vida de campamento en general. Vancouver es perfecta para acampar,
con su mezcla de playas panorámicas y bosques densos que la convierten en un lugar ideal para una escapada al aire libre. Elegimos un lugar aislado para nuestro campamento, una playa apartada que estaba a un buen tramo de distancia de cualquier carretera o señal de civilización. Instalamos nuestra tienda de campaña y encendimos una fogata para disfrutar de la noche. Esta era tranquila y clara, y el crepúsculo nos envolvía en un ambiente sereno. Conocimos a un campista de Nueva Zelanda, que había decidido quedarse en la misma playa. Él planeaba dormir en su camioneta, que tenía estacionada en la carretera cercana. Le invitamos a unirse a nosotros en la playa, y él aceptó encantado. Compartimos una botella de vino, charlamos y nos reímos alrededor del fuego. Todo parecía perfecto. Pero a medida que la noche avanzaba, algo empezó a incomodarnos. El sol se estaba poniendo y la oscuridad comenzaba a infiltrarse en el bosque que rodeaba la playa. Empezamos a escuchar lo que parecían ser voces femeninas provenientes de los arbustos que separaban la playa del bosque. Aunque no estaba completamente oscuro, el sonido era extraño y perturbador. El campista decidió irse a su camioneta antes de que se hiciera demasiado tarde. Nosotros, por nuestra parte, decidimos quedarnos un poco más, manteniendo el fuego encendido. Las voces continuaban, y parecía que se acercaban cada vez más. La sensación de inquietud crecía a medida que el silencio nocturno se volvía más denso. Al principio, pensamos que podrían ser otros excursionistas o campistas cercanos, o incluso un grupo de personas que habían anclado en la costa y el sonido rebotaba de una manera extraña. Sin embargo, era imposible no notar que las voces eran claramente femeninas y que estaban más cerca de lo que deberían. El ambiente se volvió cada vez más desconcertante. Finalmente, decidimos apagar la fogata y meternos en la tienda para dormir. Pero antes de hacerlo, revisamos con una linterna en busca de barcos que pudieran haber sido la fuente de las voces, pero no vimos nada. La tranquilidad del lugar se había convertido en una sensación opresiva. A las 3 a.m., nos acomodamos en la tienda, listos para dormir. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo cuando empezamos a oír pasos alrededor de nuestro campamento, cerca de donde estaba el fuego. Los pasos provenían de la dirección de los arbustos, hacia el interior del bosque, una zona que no era fácilmente transitable por personas. A pesar de que intentamos convencernos de que era solo un animal, los pasos seguían volviendo al área del fuego y luego se acercaban a la tienda. La tensión aumentaba. Los pasos se acercaban y se alejaban de la tienda y la fogata. Finalmente, los pasos volvieron al área del fuego, y esta vez, pudimos oír claramente dos voces femeninas hablando en un idioma que no entendíamos. El sonido era inquietante, como si las voces estuvieran en una conversación intensa, pero el lenguaje era completamente incomprensible. Las voces parecían superponerse una a la otra, creando un murmullo caótico que se hacía cada vez más fuerte. Se movieron alrededor del área del fogón y luego se detuvieron justo encima de la tienda. Estuvieron hablando en un volumen alto durante unos segundos, luego, de repente, el silencio se hizo absoluto. No se escuchó nada más, solo la fría calma de la noche. Las voces regresaron al bosque y se desvanecieron en la distancia. Nos quedamos paralizados de miedo, sin saber qué hacer. La inquietud y la tensión nos mantenían despiertos, y solo cuando el primer rayo de luz asomó por el horizonte decidimos salir de la tienda. Estábamos agotados y asustados. Empacamos nuestras cosas rápidamente y, sin mirar atrás, abandonamos la isla. Nunca regresamos. Pues la experiencia nos dejó con una sensación de incomodidad que no pudimos superar. Mi nombre es Keiji, y junto con mi amigo, hemos pasado años explorando bosques en busca de lugares interesantes y misteriosos. Vivimos en Utah, y un día decidimos explorar Cedar Fort, que está a solo 8 kilómetros al sur de Salt Lake City. Sabíamos que era una buena zona para encontrar cosas inusuales, pero nunca imaginamos lo que nos esperaba. Estábamos caminando por un sendero que ya habíamos recorrido antes, cuando empecé a notar algo extraño. En medio del bosque, me encontré con grandes montones de huesos de animales y pilas de basura que la gente había dejado. Al principio,
Pensé que eran restos de animales comunes, pero luego vi símbolos extraños y partes de animales dispersas en formaciones raras, como si alguien hubiera intentado crear algo con ellas. El 15 de septiembre, decidí llevar a John conmigo para que viera lo que había encontrado. Quería mostrarle estos hallazgos inusuales y ver si él podía arrojar alguna luz sobre lo que estábamos encontrando. Cuando llegamos al lugar, el sol estaba comenzando a ponerse, y la luz se volvía cada vez más tenue. La atmósfera se sentía inquietante, pero estábamos decididos a investigar más. A medida que avanzábamos, encontramos una cabeza de ciervo decapitada y un pentagrama rodeado por patas de ciervo. Eso no estaba allí la primera vez que caminé por el sendero. Los símbolos y los restos eran aún más perturbadores de lo que había visto antes. Tomamos algunas fotos rápidamente, conscientes de que el crepúsculo estaba avanzando y no queríamos quedarnos atrapados en la oscuridad del bosque. Cuando nos preparamos para regresar al coche, notamos que no reconocíamos el camino. Todo parecía diferente, y la noche estaba cayendo rápidamente. La preocupación crecía a medida que nos dábamos cuenta de que estábamos perdidos. Solo teníamos las linternas de nuestros teléfonos para guiarnos, y la sensación de estar desorientados nos empezó a inquietar. Mientras avanzábamos con prisa, comenzamos a oír ruidos a nuestro alrededor, como si los árboles y arbustos se movieran. Los sonidos provenían de unos 6 metros a nuestra derecha, pero no había viento esa noche. La sensación de ser observados se hizo más intensa. Empezamos a caminar más rápido, buscando desesperadamente un sendero que nos llevara de vuelta. De repente, escuchamos un grito tan profundo y horrible que no parecía ni humano ni animal. El sonido era escalofriante y nos impulsó a correr por el sendero, con John y yo tratando de no mirar atrás. Sin embargo, John miró por encima del hombro y vio una figura negra grande siguiéndonos. La figura era demasiado grande para ser un humano, y la visión nos llenó de pánico. Finalmente, logramos llegar al coche, y nos apresuramos a salir del bosque. La adrenalina seguía alta mientras conducíamos lejos del lugar, tratando de dejar atrás lo que nos había estado persiguiendo. Al llegar a casa, decidí investigar más sobre el área. Descubrí documentos sobre prácticas de culto y numerosos asesinatos y desapariciones en el área a lo largo de los años. Desde entonces, no he vuelto a esos bosques. La experiencia fue tan inquietante que prefiero no regresar. Soy un aventurero empedernido, y en 2017, decidí hacer una excursión a un área en el norte de Alemania que solía formar parte de la República Democrática Alemana. Estaba explorando con mi amigo Hans, y al adentrarnos en un bosque denso, nos topamos con algo que nos dejó sin palabras. Entre los árboles, vimos unos tubos metálicos que sobresalían del suelo, semejantes a periscopios. La curiosidad nos venció, y decidimos investigar. Nos acercamos a los tubos y descubrimos que había una puerta escondida tras unos arbustos. La puerta estaba cubierta por una gran tapa de madera, lo que nos dio una pista de que algo interesante podría estar escondido allí. La emoción nos invadió mientras levantábamos la tapa y entrábamos en lo que parecía un búnker abandonado. Una vez dentro, la magnitud del lugar nos sorprendió. El búnker era enorme y estaba compuesto por varios túneles que se ramificaban en diferentes direcciones, todos conectados por un largo corredor central. La sensación era la de un laberinto subterráneo. Los muros estaban en mal estado, y había grafitis en alemán que decían, Hilfe, ayuda. El lugar estaba tan deteriorado que cada paso resonaba de una manera inquietante. A medida que nos adentrábamos más en el búnker, los pasillos se volvían cada vez más oscuros y húmedos. En algunas habitaciones y corredores, el agua se acumulaba, y el hedor a alcantarilla era nauseabundo. Encontramos una sala muy grande con una extraña máquina en el centro. La máquina parecía ser un artefacto viejo y desgastado, pero no podíamos identificar su propósito. En una de las habitaciones, notamos un zapato encajado en el lodazal del suelo. Era un solo zapato, lo que nos hizo preguntarnos por qué alguien habría dejado uno solo allí, especialmente si había salido apresuradamente. La rapidez con la que alguien podría haber dejado ese zapato en el barro sugería que debieron haber abandonado el búnker de manera urgente.
El búnker parecía ser una instalación militar antigua, probablemente utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Nos preguntábamos por qué los soldados habían dejado el lugar en tan apresurada fuga y si ellos eran los responsables de los mensajes en las paredes. Sin embargo, nunca lo sabremos con certeza. La sensación de estar en un lugar que escondía oscuros secretos históricos nos dejó una impresión duradera. Decidimos salir del búnker antes de que la oscuridad se apoderara por completo del lugar. La experiencia fue fascinante y aterradora a la vez, y el aire pesado del búnker parecía contener ecos de un pasado sombrío. Mientras caminábamos de regreso al bosque, no pudimos evitar pensar en lo que habíamos visto y en la historia que aquel lugar había guardado durante tantos años. Me considero un artista del graffiti, o como muchas personas podrían verlo, un delincuente. Cualquiera de los dos títulos me parece bien para la acción. El punto es que me gusta pintar con aerosol y soy bastante bueno con una lata en la mano. Me encanta hacer esto aunque la comunidad a veces es horrible pues la gente no es amigable y no hay respeto entre los artistas. Por eso, he adoptado una rutina mucho más discreta. Me gusta pintar en lugares más tranquilos donde mi arte probablemente no sea visto por otros artistas o el público en general. Las viejas líneas de tren suelen ser una buena opción, ya que los vagones son interminables y los nuevos trenes se descomponen todo el tiempo. Tengo un amigo al que le gusta acompañarme mientras pinto, aunque él no esté muy metido en todo esto y tampoco comprenda el porqué de este arte e incluso en ocasiones lo cuestione, aprecio su compañía. Algunas personas no entienden la importancia de un buen amigo y creo que eso es triste. La mayoría de mis otros amigos no parecen respetar mi tiempo o intereses tanto como lo hace él. De igual modo creo que lo que más disfrutamos es quedarnos horas fumando en las vías de tren abandonadas. No soy un gran consumidor de marihuana, pero él fuma mucho, así que a menudo me uno para estar en su onda. No era muy tarde, tal vez un poco más de las 11 de la noche. Terminamos de fumar y hablamos mientras caminábamos junto al viejo tren oxidado. Curiosamente, ese tren no tenía ni un solo grafiti, supuse que era nuevo en el lugar. Pensé, emocionado, que tendría la primera oportunidad de expresar mi arte en una superficie tan buena. Le lancé una lata a mi amigo para que se entretuviera pintando rocas o el suelo y comencé a hacer lo mío. Estaba tan extasiado que en poco tiempo logré terminar mi primer pintura. La admiré un poco antes de pasar al siguiente vagón y luego al siguiente. Unos 15 minutos y 2 latas de pintura después, tenía 3 gigantescas obras una al lado de la otra y estaba bastante orgulloso de cómo se veían en combinación. Luego me reuní con mi amigo, quien aparentemente había enrollado y encendido otro cigarro de marihuana, descuidando la pintura que le había dado. Para contexto, la razón por la que no soy un gran consumidor de marihuana es porque comencé a tener ansiedad insoportable con mucha más frecuencia, tal vez el 90% del tiempo. En retrospectiva, fumar 2 cigarros con mi amigo fue una decisión casi perjudicial. Después de todo, estábamos haciendo algo ilegal, lo cual ya era bastante inducidor de ansiedad. Fumé el segundo porro de todos modos, confiando en que estaría bien. Tan pronto como las chispas finales flotaron del cigarro, fue cuando lo escuchamos. Un ruido amortiguado de algún lugar detrás de nosotros resonó en la noche. Los dos nos congelamos y miramos en la oscuridad. Podía sentir gotas de sudor formándose alrededor de mi cuello mientras la adrenalina comenzaba a fluir por mi cuerpo. No podía decir si el sonido había venido del exterior del tren o desde el interior de uno de los vagones. Era difícil decir cuál opción era peor. Esperamos un minuto completo en silencio y nada. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y grabé un video, en el cual quienquiera que haya hecho ese ruido levantó una de mis latas de pintura vacías y nos la arrojó antes de perseguirnos y gritarnos. Mientras escapábamos frenéticamente, quienquiera que estuviera detrás de nosotros gritó, «Mejor no te caigas, chico». Unos segundos después,
un disparo real sonó detrás de nosotros, casi haciendo que mi amigo tropezara y cayera. Me sorprendió tanto que mi dedo se deslizó del botón de grabación en Snapchat y el video se cortó. Corrimos por las vías hasta llegar a la intersección con la carretera principal y no dejamos de correr hasta estar a una distancia segura. No creo haber estado más aterrorizado en toda mi vida. Y juro que no ayudó en absoluto que estuviera drogado hasta la médula. Mis manos literalmente temblaban. Encontramos nuestro camino de regreso al coche y condujimos a casa en silencio. Pues, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Llamar a la policía? Estaba literalmente infringiendo la ley. Y esa no era una opción. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Decidí explorar una sección abandonada del sistema del metro de Nueva York. Soy un artista de graffiti y buscaba un lugar apartado para practicar mi arte sin ser molestado. Los túneles oscuros y las estaciones desiertas siempre me han atraído, así que me aventuré a una estación olvidada para dejar mi huella. Llegué a la estación alrededor de la medianoche. Era un lugar lúgubre, con grafitis viejos y descoloridos en las paredes y escombros esparcidos por el suelo. La única iluminación provenía de las luces parpadeantes que apenas lograban iluminar el lugar. A pesar de la atmósfera inquietante, me sentí emocionado de tener todo ese espacio para mí. Empecé a trabajar en una pared cerca de las vías. El sonido de la lata de spray era reconfortante y me sumergí en mi arte, perdiendo la noción del tiempo. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un ruido extraño proveniente de las profundidades del túnel. Era un sonido metálico, como si algo grande y pesado hubiera caído sobre los rieles. Me detuve y miré hacia el túnel oscuro. No podía ver nada, pero el sonido persistía, como si algo se estuviera moviendo hacia mí. Decidí ignorarlo y seguir pintando, pensando que podría ser un animal o algún objeto caído. Pero entonces, el sonido se hizo más fuerte y más cercano. Sentí una corriente de aire frío y supe que no estaba solo. Mi corazón empezó a latir más rápido y una sensación de pánico me invadió. Quise salir de allí, pero algo me hizo quedarme. Necesitaba saber qué estaba haciendo ese ruido. Me acerqué al borde del andén y miré hacia el túnel. Al principio, no vi nada, solo oscuridad. Pero luego, una figura emergió de las sombras. Era una figura alta y delgada, con movimientos espasmódicos y desarticulados. No podía distinguir sus rasgos, pero sentía su mirada fija en mí. El miedo me paralizó. La figura empezó a moverse hacia mí, lenta pero decididamente. Di un paso atrás, tropezando con mis propias pertenencias. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura se detuvo a unos metros de mí y se inclinó hacia adelante, como si estuviera examinándome. De repente, el silencio fue roto por un grito agudo que resonó en todo el túnel. El grito era humano, pero lleno de desesperación y terror. La figura se irguió y se desvaneció en las sombras tan rápido como había aparecido. No esperé a ver qué más podía suceder. Recogí mis cosas y corrí hacia la salida. Mientras corría, sentía que algo me seguía, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Finalmente llegué a la superficie, jadeando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. No me detuve hasta que estuve a una distancia segura del lugar. Nunca volví a esa estación. Cada vez que paso por allí, recuerdo esa noche y el terror que sentí. No sé qué era esa figura ni qué quería, pero sé que no era algo de este mundo. Desde entonces, he sido más cuidadoso con los lugares que elijo para mis grafitis. He compartido mi experiencia con otros artistas y exploradores urbanos, y muchos han tenido encuentros similares en diferentes partes del metro. Parece que hay algo oscuro y siniestro en esos túneles, algo que no quiere ser molestado.
Soy un miembro activo de una comunidad en línea donde los usuarios comparten sus pesadillas más oscuras y experiencias inquietantes. Uno de los hilos más populares es sobre encuentros con entidades extrañas y perturbadoras. Entre todas las historias, hubo una que realmente me impactó y por eso hoy decido compartirla con ustedes y la contaré en primera persona. Trabajaba como guardia de seguridad en una instalación de almacenamiento. Había una sección del almacén que siempre evitaba. Algo en ese lugar me daba una sensación de frío en la columna vertebral, incluso en las noches más calurosas. Había algo raro en esa sección del almacén. No era solo un mal presentimiento, realmente había algo allí, algo que no podía ver pero que sabía que estaba presente. Cada vez que tenía que patrullar cerca de esa área, sentía como si estuviera siendo observado. Decidí instalar una cámara para ver si podía captar algo extraño. Al día siguiente, revisé las imágenes y lo que vi me heló la sangre. Durante la noche, la cámara había captado una figura oscura moviéndose entre las cajas y estanterías. No tenía una forma definida, pero parecía casi humanoide. Su movimiento era errático, como si se deslizara por el suelo. Al principio, pensé que era solo un problema con la cámara, una especie de interferencia o glitch. Pero luego, la figura se detuvo justo frente a la cámara y miró directamente al lente. Aunque no tenía ojos visibles, podía sentir su mirada. Decidí no decirle a nadie y continué con mi trabajo cotidiano, pero cada noche me sentía más y más perturbado. Empecé a notar otras cosas extrañas, como susurros que no tenían origen aparente y sombras que parecían moverse por sí solas. La situación alcanzó su punto máximo una noche cuando, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un grito desgarrador proveniente de la sección prohibida. El grito no era humano. Era como si varias voces estuvieran gritando al unísono, pero ninguna de ellas pertenecía a algo vivo o al menos que yo conociera. Me armé de valor y fui a investigar, pensando que podría ser alguien en problemas. Lo que vi me hizo desear no haberlo hecho. Al llegar a la sección, vi a la figura oscura de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Había más de ellas, todas girando en torno a una especie de agujero negro que parecía flotar en el aire. De la abertura salían sombras que se retorcían y giraban como si estuvieran vivas. Sentí que mi cordura se desmoronaba al ver aquello. Sabía que no debía estar allí, que aquello no era de este mundo. Di un paso atrás, pero tropecé y caí. Las figuras se volvieron hacia mí, y sentí como si me estuvieran absorbiendo, como si estuvieran robando mi fuerza. Logré escapar, pero nunca más volví a ese trabajo. Desde entonces, he estado obsesionado con lo que vi, intentando encontrar respuestas en foros y comunidades en línea. Sin embargo, las respuestas siempre han sido esquivas y las pesadillas no han cesado. No sé qué eran esas cosas, pero sé que no pertenecían a este mundo. Me siento afortunado de haber escapado con vida, pero parte de mí aún está atrapada allí, en ese almacén oscuro. Esta historia se ha convertido en una leyenda dentro de la comunidad, y muchos usuarios han compartido sus propias experiencias similares. Sin embargo, ninguno de ellos ha podido explicar completamente lo que sucede allí. El sistema del metro de Nueva York siempre ha sido un lugar aterrador. Llevo 7 años trabajando como empleado de la MTA y ya nada me sorprende. Cuando amigos y familiares me preguntan si tengo alguna historia interesante, siempre hay una que destaca entre las demás, una que no puedo explicar. Esto me sucedió aproximadamente 2 años después de comenzar el trabajo, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba bastante acostumbrado a todo en ese momento y las cosas se habían vuelto rutinarias. Me encontraba destinado en Brooklyn, realizando algunas tareas de mantenimiento en la estación de High Street. No había un alma en el andén, lo cual era bastante inquietante.
Uno está acostumbrado a ver estas estaciones rebosantes de gente, así que verlas vacías y casi desiertas era un ajuste extraño. No había visto a nadie en el andén en horas y el silencio era total, excepto por el zumbido de las luces y el ocasional paso de un tren. De la nada, escuché un ruido metálico proveniente de algún lugar de las vías. Me sobresaltó tanto que solté la fregona por el susto. El sonido no era algo a lo que estuviera acostumbrado. La mejor manera de describirlo es como el ruido que haría una roca al caer sobre un riel metálico. Dejé lo que estaba haciendo y miré hacia el túnel, tratando de escuchar otros ruidos. Después de un rato, concluí que lo que fuera que había escuchado había sido causado por un animal o un pedazo de cemento que había caído. Después de todo, estas estaciones son bastante antiguas. Volví a trabajar sin pensar demasiado en el sonido. Unos 10 minutos después, el mismo sonido me sacudió de mi concentración, solo que esta vez fue probablemente el doble de fuerte. Esta vez me preocupé, me atrevo a decir que me asusté. ¿Era realmente posible que 2 pedazos del techo se hubieran caído en un lapso de 10 minutos? Dejé mis suministros y caminé hacia la entrada del túnel, tratando de ser silencioso. Miré hacia la oscuridad y no pude ver nada. Debatí si debía o no llamar al túnel y finalmente decidí no hacerlo. Todavía pensaba que no era nada, pero después de que el miedo inicial se desvaneciera, estaba más confundido que otra cosa. Traté de pensar en cosas que pudieran hacer un sonido así, no una sino 2 veces. Era especialmente extraño ya que el segundo sonido había sido más fuerte. Intenté no pensar en los sonidos y volví a trabajar, encontrando un buen ritmo nuevamente. Estaba casi terminando mi trabajo en esa plataforma y me alegraba saber que pronto podría irme de esa extraña estación. Mientras terminaba, escuché algo que me dio escalofríos. Una voz infantil pedía ayuda desde dentro del túnel y sonaba como si estuviera en apuros. Instantáneamente dejé lo que estaba haciendo y me acerqué al borde del andén. Vacilé unos segundos antes de decidir que no podía ignorar a un niño angustiado. Bajé los escalones que llevaban a las vías y esperé a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Grité al túnel, preguntándole al niño si estaba bien. No hubo respuesta. Eso fue raro, pensé, empezando a sentirme nervioso por este encuentro. Entonces, la voz del niño volvió a sonar, repitiendo su llamada de auxilio. Grité de nuevo, preguntándole si podía oírme. Respondió que sí y le pregunté dónde estaba específicamente. Hubo un breve momento de silencio antes de que solo dijera frente a ti, solo sigue caminando. Realmente no quería, pero no podía dejar a un niño indefenso solo en esas vías, era peligroso. Comencé a caminar hacia adelante cuando algo me hizo detenerme. Le grité al niño una vez más, preguntándole qué estaba mal. Una pausa incómoda de nuevo antes de que el niño respondiera solo sigue caminando. No me gustó nada de esto, todo estaba mal. Mis ojos finalmente se ajustaron a la oscuridad y pude distinguir una sombra de un niño justo en las vías, pero había algo más que casi me hizo gritar de miedo. Otra sombra, esta mucho más alta, obviamente un adulto. La sangre se me heló y me quedé paralizado. Esto no me estaba pasando a mí. Tan lentamente como pude, me di la vuelta y regresé al andén. Afortunadamente, no fui perseguido. El niño gritó, «Espera». ¿A dónde vas? Una vez que llegué al andén, pero no me quedé ni un segundo más. Subí las escaleras y llamé a la policía tan pronto como tuve señal. Les conté todo y la policía invadió la plataforma en cuestión de minutos. Esperé a ver qué encontraban. Después de unos 20 minutos de búsqueda, encontraron algo escalofriante, un zapato de niño tirado en el túnel, lo que la policía hipotetizó podría haber sido signo de una lucha. Después de horas de búsqueda y de revisar todas las bases de datos disponibles de niños desaparecidos,
nos dijeron que recibiríamos una llamada si surgía algo. Se concluyó que quien fuera que estaba allí abajo se había escondido en algún lugar de los túneles. No tengo idea de qué pensar de esta experiencia. Esta es la mejor teoría que puedo formular. Algún loco secuestró a un niño y lo obligó a pedir ayuda para atraer a algún buen samaritano desprevenido a una trampa. O tal vez es su propio hijo a quien está criando para ser un psicópata. No puedo pensar en ninguna otra explicación razonable, pero si tengo razón, solo puedo imaginar lo que debe estar pasando ese niño. Trabajo en la vieja estación de servicio en medio de la nada, no esperaba mucho más que algunas noches tranquilas y unos cuantos clientes. La estación estaba a kilómetros de cualquier ciudad, rodeada de espesos bosques, y las luces parpadeantes del techo apenas mantenían a raya la oscuridad. Pero me gustaba esa soledad. Tenía tiempo para leer, estudiar, y las pocas personas que paraban eran viajeros cansados que solo querían llenar el tanque y seguir adelante. Era sencillo. Hasta que dejó de serlo. Una noche particularmente oscura, me encontraba solo en la estación, como siempre. Estaba lloviendo ligeramente, y el sonido de las gotas golpeando el techo de metal creaba una especie de sinfonía que casi lograba adormecerme. Los camiones de carga rara vez pasaban por ahí a esas horas, así que el sonido de un motor acercándose me sacó de mi ensimismamiento. Miré hacia la carretera y vi un coche viejo, un sedán de los años 80, que se acercaba lentamente, como si estuviera a punto de averiarse en cualquier momento. El coche se detuvo en la gasolinera, y pude ver a un hombre mayor al volante, con la cara oculta por la sombra. El parabrisas estaba tan sucio que apenas podía distinguir sus rasgos. Me saludó con un gesto de la mano y bajó la ventanilla cuando me acerqué. Su voz, cuando habló, tenía una cualidad rasposa y áspera que me puso nervioso. «¿Podrías llenarlo, chico?», me dijo, extendiendo un billete de 20 con manos que parecían temblar ligeramente. Asentí, tratando de ignorar la creciente sensación de incomodidad que me invadía. Comencé a llenar el tanque, pero no pude evitar notar el estado del coche. Estaba cubierto de suciedad y óxido, como si no hubiera sido lavado en años. Había una gruesa capa de polvo en las ventanas traseras, y algo más que me hizo detenerme, un olor. Un olor fuerte, metálico, como sangre vieja mezclada con algo peor. Miré de reojo al hombre. Ahora podía ver su rostro con más claridad. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos tenían una mirada vacía, sin brillo. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue la expresión de su rostro. Era una mueca, como una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. El hombre notó que lo observaba y su sonrisa se amplió, revelando dientes amarillentos. «Hace frío esta noche, ¿verdad?», dijo en un tono que intentaba ser amistoso, pero que solo logró helarme la sangre. Asentí nuevamente, deseando que el tanque se llenara lo más rápido posible. Pero entonces, algo en el asiento trasero captó mi atención. A través del polvo en la ventana, distinguí una forma, un bulto envuelto en lo que parecía ser una manta. Sentí una oleada de pánico, pero me obligué a mantener la calma. «¿Qué llevas ahí atrás?», pregunté, intentando sonar casual. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia el asiento trasero, y por un segundo, vi algo en su mirada que me hizo desear no haber preguntado. «Solo algunas cosas viejas», respondió finalmente, su voz volviéndose más baja, casi un susurro. Terminé de llenar el tanque y le devolví el cambio, deseando que se fuera. Pero el hombre no arrancó de inmediato. En su lugar, me miró fijamente, sus ojos vacíos clavados en los míos. Sentí como si me estuviera evaluando, como si estuviera decidiendo algo. Finalmente, sonrió de nuevo, una sonrisa que no tenía nada de amigable. «Ten cuidado ahí fuera, chico», dijo, antes de arrancar el coche y desaparecer en la noche. El coche se alejó, y me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Algo en esa interacción me había dejado perturbado, pero no podía señalar exactamente qué era. Cuando el coche desapareció en la distancia, regresé lentamente a la estación.
Decidí no pensar más en ello, pero el mal presentimiento no desapareció. Esa misma noche, después de cerrar, me quedé un poco más para ordenar las cosas en la tienda. Justo cuando estaba a punto de irme, un destello de luz en el camino captó mi atención. Era la luz de un coche de policía. El oficial entró, sacudiéndose el agua de la lluvia de su chaqueta, y me preguntó si había visto un coche viejo, un sedán de los años 80, pasar por la estación. Asentí, sintiendo una oleada de alivio. Sí, estuvo aquí hace un rato. ¿Por qué?, pregunté, esperando que tal vez él pudiera disipar el malestar que sentía. El oficial me miró con seriedad. Acabamos de encontrar un coche abandonado con una situación inusual. El conductor parece haber desaparecido, pero había algo más en el asiento trasero, envuelto en una manta. Hizo una pausa, su expresión se oscureció. Era un cadáver. El aire pareció volverse denso a mi alrededor. La imagen del bulto en el asiento trasero del coche volvió a mi mente, y un escalofrío me recorrió la espalda. El oficial me pidió más detalles, pero apenas pude articular una respuesta coherente. Mi mente estaba en otra parte, reviviendo cada segundo de esa interacción, cada palabra, cada mirada. Sabía que el hombre en el coche no se había ido simplemente. Sabía que, de alguna manera, esa presencia oscura seguía acechando en las sombras, esperando. Desde esa noche, nunca volví a trabajar en la estación solo. Y cada vez que veo un coche viejo en la carretera, no puedo evitar preguntarme si lo que vi esa noche volverá a aparecer, trayendo consigo la misma oscuridad y muerte. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Desde pequeña, siempre fui una escéptica. Nunca creí en historias de fantasmas ni en leyendas urbanas, las consideraba tonterías para contar alrededor de una fogata. Pero ahí estaba, conduciendo mi destartalado jeep por un camino serpenteante hacia el corazón de un bosque remoto en Rusia, famoso por sus densos árboles y su inquietante folclore. No me preocupaban las historias de excursionistas desaparecidos ni las advertencias susurradas por los lugareños. Mi mente estaba concentrada únicamente en mi investigación. Había ido allí para recolectar muestras de árboles antiguos para mi estudio sobre el cambio climático, no para dejarme llevar por supersticiones ridículas. El aire se volvía más pesado a medida que me acercaba al bosque. El camino se estrechaba, los árboles se hacían más espesos y el cielo, que antes era de un azul cristalino, se desvanecía en un gris apagado. Para cuando estacioné mi jeep en el borde del bosque, la luz ya comenzaba a menguar. Tomé mi equipo, una linterna y mi cuaderno, antes de adentrarme en los árboles, decidida a montar el campamento antes de que anocheciera por completo. El viernes transcurrió sin incidentes. Recolecté mis muestras, tomé mis notas y me acomodé en mi tienda con una sensación de logro. El bosque estaba en silencio, de una manera antinatural, pero lo atribuí a lo remoto del lugar. Me quedé dormida mientras el viento comenzaba a levantarse, aullando a través de los árboles de una manera que casi parecía humana, pero estaba demasiado cansada para darle importancia. La mañana del sábado me desperté con una visión perturbadora. El suelo alrededor de mi tienda estaba alterado, como si algo o alguien hubiera estado paseando alrededor de mi campamento toda la noche. Huellas profundas y desiguales, demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal que conociera, cruzaban el área. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo descarté rápidamente. Quizás un oso, pensé, o tal vez algunos lugareños jugando una broma. No podía permitirme asustarme por algo tan ridículo. Pero a medida que avanzaba el día, no podía sacudirme la sensación de estar siendo observada. Los árboles parecían más cercanos, las sombras más oscuras. Escuchaba ruidos, ramas rompiéndose, susurros llevados por el viento que aceleraban mi corazón. 2 veces capté movimientos con el rabillo del ojo, pero cuando me giraba, no había nada. El bosque se sentía vivo, de una manera que no tenía nada de reconfortante. Al caer la tarde del sábado, mis nervios estaban deshechos. Me senté junto a la fogata, agarrando una taza de café caliente,
tratando de apartar la creciente sensación de temor que me roía. Fue entonces cuando los noté, unos ojos que brillaban tenuemente en la oscuridad, más allá del alcance de la luz del fuego. Docenas de ojos me observaban desde la línea de los árboles. Me congelé, con la respiración atrapada en la garganta. Estaban demasiado altos para pertenecer a cualquier animal normal y no se movían, solo observaban, sin parpadear, como si esperaran algo. Luego, de repente, desaparecieron, tragados por la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. El fuego parpadeó y el viento trajo un gruñido bajo y gutural a través de los árboles. Mi sangre se heló. Ya no estaba sola en este bosque. Había algo allí afuera, algo malvado. Me retiré a mi tienda, cerrando la cremallera con fuerza, como si esa delgada capa de tela pudiera protegerme. La noche fue larga, llena de sonidos de rasguños contra las paredes de la tienda, lamentos distantes que parecían resonar a través del bosque y esa opresiva sensación de ser observada. Dormir fue imposible. El domingo amaneció con una quietud inquietante. El bosque estaba completamente silencioso, ni siquiera un pájaro rompía el silencio. Salí de mi tienda, agotada y nerviosa. Necesitaba salir de allí, pero mis muestras aún no estaban completas. Contra mi mejor juicio, me adentré más en el bosque, con la esperanza de terminar rápidamente y dejar atrás ese lugar. Pero cuanto más me adentraba, peor se volvía. Los árboles parecían retorcerse y deformarse, el aire se espesaba con una presencia de otro mundo. Sombras se deslizaban por el suelo y juraría que escuchaba voces susurrando mi nombre, llamándome a adentrarme más en el bosque. El pánico se apoderó de mí y me di la vuelta para regresar al campamento, solo para descubrir que el camino detrás de mí había desaparecido, reemplazado por un muro impenetrable de árboles. Estaba perdida. El sol bajaba y el bosque se volvía más oscuro, más siniestro. Tropecé por el bosque, los susurros volviéndose más fuertes, más insistentes. Llenaban mi cabeza, un caos de voces malignas que desgarraban mi cordura. Veía cosas, figuras retorcidas y horribles acechando en las sombras, formas que desafiaban toda explicación. Me atormentaban, acercándose, llevándome al borde de la locura. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, irrumpí en un pequeño claro. En el centro, se alzaba un árbol antiguo y nudoso, con su corteza ennegrecida y llena de cicatrices. Algo en ese árbol me atraía, a pesar de la abrumadora sensación de temor que exudaba. Tallado en la corteza había un símbolo, una marca tosca e inquietante que palpitaba con una energía oscura. Sabía, sin saber cómo, que este era el origen del mal que atormentaba el bosque. Desesperada, extendí la mano y toqué el símbolo. El mundo a mi alrededor explotó en un destello cegador de luz. Los susurros cesaron, las sombras huyeron y la presencia opresiva se levantó. Me desplomé en el suelo, jadeando por aire. Cuando recuperé la conciencia, ya era de día. El bosque estaba tranquilo, pero era una quietud natural, sin la amenaza sobrenatural que me había acechado. Estaba de vuelta en mi campamento, pero el árbol antiguo había desaparecido. Temblando, empaqué mis cosas y me fui tan rápido como pude, sin atreverme a mirar atrás. Conduje lejos, dejando atrás los horrores del bosque profundo. Pero el recuerdo de ese fin de semana se aferró a mí como una sombra, una oscuridad persistente de la que no podía deshacerme. Había sobrevivido, pero sabía que no había escapado del todo. Una parte de mí, en lo más profundo, sabía que el bosque no había terminado conmigo aún. Y mientras cruzaba el límite de los árboles, juraría haber escuchado una voz familiar susurrando mi nombre, una última vez. Conducía por una carretera angosta que serpenteaba a través del denso y amenazante bosque rural de Escocia. La luna apenas se asomaba en el cielo, en una delgada franja que apenas iluminaba el mundo a mi alrededor. Los altos pinos se alzaban como centinelas silenciosos, sus sombras largas y retorcidas se extendían sobre la carretera como dedos huesudos que parecían querer alcanzarme. El ruido de la radio se convirtió en un crujido estático, así que la apagué, estremeciéndome ante el repentino silencio que llenó el auto.
Estaba a kilómetros del pueblo más cercano, y la idea de estar sola en medio de la nada empezaba a ponerme nerviosa, pero ya casi había llegado. Casi estaba en la cabaña que mi amiga me había recomendado, un supuesto refugio del ajetreo y el bullicio de la vida en la ciudad. De repente, una figura oscura se cruzó en la carretera frente a mí. Pisé el freno con todas mis fuerzas, sintiendo como mi corazón se me subía a la garganta. El coche se detuvo en seco, con los neumáticos patinando sobre la grava. Me esforcé en ver qué era, pero las sombras parecían tragárselo todo. Mi respiración era corta y entrecortada mientras miraba fijamente al abismo delante de mí, pero no había nada, ningún movimiento, ningún sonido. Con manos temblorosas, intenté arrancar el coche de nuevo, pero el motor solo gruñó en protesta. Lo intenté de nuevo, nada. Los faros parpadearon y, con un clic desalentador, se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad. «Maldita sea», murmuré por lo bajo, golpeando el volante con frustración. Busqué mi teléfono, pero por supuesto, no había señal. Nunca hay señal cuando realmente la necesitas. Mientras me sentaba allí, la oscuridad parecía cerrarse sobre mí, espesa y sofocante. Entonces lo escuché, un leve crujido, como si alguien estuviera pisando hojas. Me quedé congelada, aguzando el oído para captar cualquier otro sonido. Un suave risita flotó en el aire, aguda y antinatural. Mi sangre se heló. Giré la cabeza lentamente, escaneando con la mirada la línea de árboles más allá de la carretera. Allí, entre los árboles, pude verlos, sombras deslizándose entre los troncos, demasiado rápidas para distinguirlas, pero estaban ahí, observando, esperando. No, susurré para mí misma, intentando sacudirme el pánico que empezaba a surgir. Es solo el viento, solo mi imaginación. Pero el sonido de la risa, ahora acompañado de susurros, creció más fuerte, más cercano. Tomé la linterna del compartimiento de la guantera, su metal frío contra mi piel, y abrí la puerta del coche con un crujido que resonó en la noche. Al salir, el aire era frío y cortante, con el olor de tierra húmeda y hojas en descomposición. Apunté la linterna hacia los árboles, el haz de luz cortando la oscuridad, pero no reveló nada, solo interminables filas de árboles, altos y quietos. «Hola», llamé, mi voz temblorosa, apenas un susurro. Pero en realidad no quería una respuesta, no de verdad. Di un paso adelante, luego otro, la grava crujía bajo mis botas. Los susurros parecían llamarme, atrayéndome hacia el bosque, y a pesar de cada instinto que me gritaba que me quedara junto al coche, me moví hacia la línea de árboles, con el corazón golpeando en mi pecho. La linterna parpadeó, proyectando sombras inquietantes mientras me adentraba más en el bosque. Los árboles se cerraban a mi alrededor, el dosel bloqueando lo poco de luz lunar que había. La risa se detuvo, reemplazada por un pesado y opresivo silencio que me hizo sentir escalofríos. Me detuve, dándome cuenta de que ahora estaba rodeada por el bosque, la carretera y mi coche perdidos en algún lugar detrás de mí. Giré en un círculo lento, el haz de mi linterna saltando de un árbol a otro, buscando algo, o alguien. ¿Quién está ahí?, grité, intentando mantener mi voz firme. Un crujido de una rama detrás de mí me hizo girar, la linterna iluminó la silueta de una persona que se mantenía justo al borde del alcance de la luz. Era solo una figura, inmóvil, observándome con ojos que brillaban débilmente en la oscuridad. «Aléjate», grité, retrocediendo un paso, pero la figura no se movió. Simplemente se quedó allí, como una estatua tallada en la misma noche. La luz parpadeó de nuevo, y cuando se estabilizó, la figura había desaparecido. Mi respiración se detuvo en mi garganta mientras giraba frenéticamente, la luz ahora revelando varias figuras a mi alrededor, todas con los mismos ojos brillantes, sus rostros oscurecidos por las sombras. Grité y eché a correr, mis pies resbalaban en las hojas húmedas mientras atravesaba la maleza. El haz de la linterna se sacudía violentamente, proyectando sombras monstruosas mientras corría a ciegas entre los árboles. Los susurros habían regresado, más fuertes ahora,
como si estuvieran justo a mi lado, dentro de mi cabeza. De repente, el suelo desapareció bajo mis pies. Caí por una pendiente empinada, mi cuerpo golpeando la tierra, las rocas desgarrando mi ropa y piel. La linterna voló de mi mano y se rompió contra un tronco, dejándome en total oscuridad. Me quedé allí, jadeando, con el cuerpo palpitando de dolor. Podía escuchar cómo se acercaban, los susurros, ahora una cacofonía que me rodeaba. Con un último y desesperado esfuerzo, me empujé a ponerme de pie, pero era demasiado tarde. Las figuras estaban allí, justo en el borde de mi visión, acercándose. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó cuando una mano fría se cerró alrededor de mi garganta, arrastrándome hacia la oscuridad. Lo último que escuché fue el sonido de la risa resonando entre los árboles mientras todo se desvanecía en la negrura. Tenía 18 años cuando comencé a trabajar como niñera para 3 niños en la otra punta de la ciudad. No era la primera vez que trabajaba con niños, pero esta familia era especial. Lucy, la madre, estaba criando a sus hijos sola en una casa modesta, pero acogedora, que exudaba calidez y seguridad. Al principio, pensé que sería un trabajo sencillo. Después de todo, Sam, el más pequeño de 3 años, era un niño sorprendentemente tranquilo para su edad. Chris, de 7 años, prefería sumergirse en sus videojuegos y dejarme tranquila. Sin embargo, John, de 5 años, era otro cantar. Siempre estaba de mal humor, era un comedor quisquilloso y se resistía a dormir. Aún así, me encariñé con ellos. Lucy trabajaba de noche, así que solía cuidar a los niños hasta la medianoche, lo que me venía bien porque mis clases en la universidad comenzaban por la tarde. A lo largo de los meses, fui conociendo sus rutinas, sus pequeñas manías, y me convertí en una presencia constante en sus vidas. Lucy y yo incluso nos hicimos bastante cercanas. Me contaba sobre sus luchas, sobre cómo sus padres la ayudaban con los gastos, y yo escuchaba, sintiendo una conexión genuina con esta familia. Una noche que comenzó como cualquier otra, se tornó en algo que jamás podré olvidar. Después de jugar unas partidas de videojuegos con Chris, puse a Sam a dormir. John, como siempre, se resistía, pero finalmente logré que se acostara. La rutina era siempre la misma, John a las 9 y Chris a las 9:30. Después de asegurarme de que John estuviera arropado, bajé a decirle a Chris que era hora de cambiarse y cepillarse los dientes. Chris, en su afán de retrasar la hora de dormir, me pidió que jugara una partida más con él. Accedí, haciéndole prometer que se iría a dormir después. Sin embargo, a mitad de nuestro juego, escuché a John llorar desde su habitación en el piso de arriba. Pausé el juego y subí las escaleras, un tanto exasperada. Cuando entré en su cuarto, él estaba acurrucado bajo sus sábanas, con los ojos grandes y llenos de miedo. «Hay un monstruo en el armario», me susurró. Sonreí, intentando disipar su miedo con una broma. «No hay monstruos, John», le dije mientras le daba un suave pellizco en la mejilla. «Dejaré la puerta abierta para que te sientas más seguro». John asintió, pero su expresión no cambió. Aún estaba asustado. Me aseguré de que estuviera cómodo antes de bajar nuevamente. Chris, claramente molesto por la interrupción, me llamó para que continuáramos el juego. Lo hicimos, pero no podía dejar de pensar en la expresión en el rostro de su hermano. Terminamos el juego sin más interrupciones, y Chris finalmente subió a cambiarse para dormir. Mientras tanto, me quedé sola en la cocina, mirando la televisión de fondo mientras revisaba mi teléfono. Fue entonces cuando escuché los llantos de John otra vez. Subí corriendo las escaleras, y esta vez lo encontré temblando bajo las cobijas. «Escuché al monstruo otra vez», dijo, su voz temblorosa. Miré hacia el armario, que estaba cerrado. Algo en su tono me hizo dudar de mis propias palabras tranquilizadoras. «¿Por qué crees que hay un monstruo ahí?», le pregunté, intentando no sonar preocupada. «Lo escucho moverse», respondió con un susurro. Me ofrecí a revisar el armario, pero John, con un brillo de terror en sus ojos, sacudió la cabeza frenéticamente.
No lo hagas, me rogó. Sin embargo, algo en mí me empujó a acercarme de todas formas. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta del armario, escuché un leve sonido, un rasguño, un golpe sordo, algo que no tenía lugar en esa habitación. Me quedé helada. Mientras John susurró, ¿ves? El terror se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? Tomé al niño en brazos y salí de la habitación, casi corriendo hacia la de Sam. Antes de salir del cuarto, volví a escuchar ese ruido, pero esta vez era más claro, como si algo o alguien estuviera realmente en el armario. Bloqueé esos pensamientos y me apresuré a sacar a Chris del baño, llevándolos a ambos a la habitación de Sam. Cerré la puerta con llave, sintiéndome más insegura de lo que jamás había estado en mi vida. Intentando mantener la calma, me encerré en el baño compartido que conectaba ambas habitaciones y llamé a Lucy. Le conté lo que había pasado, susurrando para no asustar a los niños. Lucy se puso nerviosa al instante, y al preguntarle si podría haber un animal en la casa, su respuesta me heló la sangre: puede que sea mi ex. Me explicó, con la voz entrecortada, que había tenido problemas con él y que recientemente lo había bloqueado. El pánico me invadió. Sal de la casa con los niños, me dijo. En ese momento, sentí que mi vida y la de los niños estaban en peligro. Me moví rápidamente, llevando a los niños hacia la salida trasera, pero justo cuando lo hacía, escuché un fuerte golpe en la puerta principal. Miré por las escaleras y vi la puerta cerrada de golpe. Corrí hacia ella y la aseguré con llave. Alguien había estado allí, alguien había estado en la casa con nosotros. Llamé al 911 y luego a Lucy, que llegó a casa antes de que llegara la policía. Cuando los oficiales revisaron la casa, no encontraron nada, ni huellas, ni pruebas de que alguien hubiera estado allí. Pero Lucy sabía quién era. Era su ex, el padre de Sam, alguien que no podía soportar haber sido rechazado. Después de esa noche, Lucy cambió las cerraduras y tomó medidas para proteger a los niños. Yo por mi parte, no volví a sentirme cómoda en esa casa. Eventualmente, los niños comenzaron a quedarse con otros familiares, y mi contacto con la familia se desvaneció. Pero hasta el día de hoy, no puedo olvidar lo que sentí esa noche, el miedo de saber que había algo real y peligroso al acecho en la oscuridad. Y lo que más me asusta es pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera escuchado a John, si hubiera ignorado sus miedos, como solemos hacer con los niños. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Esto ocurrió cuando tenía 8 años y mi hermanita tenía 6. Es un recuerdo que aún me atormenta, tan vívido que, incluso como adulto, lo puedo revivir con claridad. Nuestros padres contrataron a un niñero por una sola vez para que nos cuidara durante un fin de semana en el que iban a estar fuera en un viaje de pareja. Era un chico de 16 años que respondió a un anuncio que mi mamá había puesto en la biblioteca pública. Aparentemente, él asistía a la misma escuela secundaria a la que mis padres habían ido, así que supongo que eso les dio una sensación de seguridad. Su nombre era Nathan. No sé su apellido, pero si lo supiera, lo diría. Nathan iba a cuidarnos durante 3 noches, de jueves a domingo. La mayor parte de la primera noche es un borrón en mi memoria. Después de todo, solo tenía 8 años. Recuerdo poco más que estar jugando en mi Play en el sótano toda la noche porque estaba obsesionado con un juego. Lo mismo ocurrió al día siguiente, el viernes. Estaba tan metido en el juego que Nathan bajó al sótano para intentar conectar conmigo, y me preguntó si podía jugar. Me dijo que también le gustaba el juego, así que jugamos en modo multijugador. De lo que recuerdo, estaba disfrutando y comencé a gustar de Nathan. No parecía un mal tipo. Al día siguiente, invité a mi amigo Zachary a casa y jugamos fútbol en el patio trasero, mientras Nathan se ofrecía a ser el árbitro. Trajo a mi hermana pequeña afuera también. Básicamente, para mi mente de 8 años, era un tipo completamente normal. Después de que Zachary se fue, todos comimos la pizza que Nathan había ordenado, con el dinero que mis padres habían dejado para la comida.
Esa noche, antes de irme a dormir, estaba jugando en mi Nintendo en la cama cuando Nathan entró en mi habitación y me preguntó si quería jugar más videojuegos. Estoy seguro de que le dije educadamente que estaba cansado, así que se fue, como era de esperar. Pero eso no es donde termina todo. Siempre he tenido un sueño pesado, al menos cuando era niño, no tanto ahora. Así que despertar en medio de la noche, en mi habitación completamente oscura, fue algo extraño para mí. Recuerdo que me giré hacia el lado opuesto al escuchar la puerta cerrarse. Miré hacia la puerta, y cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, vi a alguien de pie en la esquina de la habitación. Antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo y gritar o reaccionar de alguna manera, escuché a Nathan susurrar, diciéndome que era él. No respondí, pero luego se acercó lentamente a mi cama y me quitó las cobijas. Juro que estaba a punto de meterse en la cama conmigo cuando grité, detente, o algo parecido, y él se quedó congelado. Salí de la cama y me fui de la habitación. Fui a la habitación de mi hermanita, tomé una manta de debajo de su cama y me acosté en el suelo, temblando, sintiéndome extremadamente confundido e incómodo. Al día siguiente, no vi a Nathan en absoluto. Sabía que estaba en la casa porque le preparó el desayuno a mi hermana, pero él me estaba evitando. No podía llamar a mis padres porque no conocía los números de sus teléfonos móviles. Fue un día extraño y largo en el que me quedé en mi habitación, jugando con mi hermanita. Nathan nunca entró. Cuando al fin regresaron mis padres, todos nos reunimos en la sala para recibirlos. La sensación de malestar en el aire era casi palpable, y esto fue notorio incluso para mis padres. Cuando al fin este chico abandonó la casa, mis padres se dispusieron a interrogarme, pues querían saber si me encontraba bien y por qué estaba tan extraño. A lo que decidí ser sincero, les conté la situación y cómo esta persona había causado tremenda sensación de incomodidad en mí. Ellos se asustaron muchísimo y buscaron información de él, y para sorpresa de nadie, resulta que aquel joven que parecía tan bueno en realidad era un perverso ser humano, uno que hace cosas horribles con pequeños indefensos, y aunque por suerte no me sucedió nada, realmente no dejo de pensar en las personas que sí estuvieron expuestas a sus atrocidades. El verano pasado, acepté un trabajo de niñera en una casa que estaba en medio de un bosque, lejos del bullicio de la ciudad. La familia que me contrató era nueva en el área, y la casa, aunque antigua y un poco desgastada, tenía un encanto rústico que me encantó desde el primer momento. Pensé que sería una gran oportunidad para ganar algo de dinero extra y disfrutar de la tranquilidad del campo. La casa era grande, de esas que crujen cuando caminas, y estaba rodeada de árboles altos y densos. Los padres eran muy amables conmigo, pero el niño al que debía cuidar, Max, era bastante reservado. Él tenía 7 años, pero parecía mucho más maduro para su edad. No hablaba mucho y prefería pasar el tiempo solo en su habitación o explorando el bosque cercano. Me parecía un poco extraño, pero no le di mucha importancia. Una noche, después de acostar a Max, me acomodé en el sofá de la sala con un libro. Estaba disfrutando del silencio cuando de repente, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Era como si alguien estuviera caminando por el pasillo, justo fuera de la habitación de Max. Pensé que quizás él se había levantado para ir al baño o algo así que decidí subir para ver qué pasaba. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta de la habitación de Max estaba entreabierta. Me acerqué y, al asomarme, lo vi sentado en su cama, completamente quieto, mirando fijamente a un rincón oscuro de la habitación. Por inercia dije, ¿estás bien?, le pregunté suavemente. No respondió. Simplemente siguió mirando el rincón, como si hubiera algo allí que yo no podía ver. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su mirada me dio escalofríos. Max, ¿qué estás mirando?, insistí. Finalmente, sin apartar la vista del rincón, murmuró. ¿Hay alguien ahí, en el armario? Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Miré hacia el armario, que estaba a solo unos metros de la cama. La puerta estaba cerrada, pero algo en el aire me hizo sentir un miedo irracional. Me acerqué al armario lentamente,
tratando de mantener la calma. No hay nada en el armario, Max, le dije, tratando de sonar segura. Pero mientras lo decía, un suave golpeteo, como un rasguño, vino desde el interior del armario. Retrocedí de inmediato, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Max se encogió bajo las cobijas, sus ojos llenos de miedo. No te preocupes, Max. Vamos a otro cuarto, dije, tratando de ocultar mi propia ansiedad. Tomé a Max de la mano y lo llevé rápidamente a mi habitación, donde cerré la puerta con llave. Mi mente estaba en caos, intentando encontrar una explicación lógica a lo que acababa de suceder. ¿Podría haber un animal atrapado en el armario? Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando cada pequeño sonido de la casa, mi imaginación desbordándose con cada crujido de la madera. Max se quedó dormido eventualmente, pero yo no podía quitarme de la cabeza la idea de que había algo, o alguien, en esa casa con nosotros. A la mañana siguiente, cuando los padres de Max regresaron, les conté lo que había pasado. Ellos parecían preocupados, pero también incrédulos. Aún así, llamaron a un cerrajero para que revisara las cerraduras y el armario. Nunca encontraron nada fuera de lo común, pero no volví a trabajar para esa familia después de eso. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que escuché o que vio Max esa noche, pero la sensación de miedo que sentí es algo que nunca olvidaré.